Esta es otra presentación del ministerio evangelístico La Voz de Orión hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El despertar del Apocalipsis, capítulo número 19, 70 semanas, oasis profético. Uno de los aspectos que ha de fortalecer más al pueblo santo, los verdaderos hijos del Evangelio de Jesucristo, en la batalla feroz entre el bien y el mal al fin de los tiempos, serán los mensajeros celestiales que Dios enviará para fortalecer a su pueblo perseguido, tales como ángeles y personajes como Juan el discípulo amado, a quien la historia siempre creyó que estaba muerto. Caso este, el cual mencioné en la parte final del capítulo anterior. A estos se les juntarán héroes del Evangelio de todos los tiempos, a quienes Dios resucitará durante la crisis final, con el propósito de fortalecer espiritualmente a sus hijos amados. Sin esa ayuda y soporte espiritual, muchos que se encontrarán en el valle de la duda y el abismo de la indecisión cederán a las presiones de las circunstancias y a los malos consejos de familiares y amigos que tratarán de persuadirlos de no seguir a Jesucristo con toda clase de argumentos susurrados a sus oídos por espíritus demoníacos. Subtítulo número 1. Fin de la primavera religiosa. Habiendo terminado el año profético de la festividad de las primicias, el tiempo primaveral habrá concluido para todo el pueblo de Dios, judíos y gentiles. La llegada del cuarto año profético, es decir, el año correspondiente a la fiesta del Pentecostés, es literalmente un año de persecución y gran angustia para aquellos que hayan decidido ser fieles a su Dios, Jehová de los ejércitos. Una ley dominical ya habrá sido promulgada y las condiciones de vida y libertad religiosa para el pueblo santo habrán sido limitadas a su propia suerte, sin tener absolutamente ningún recurso material del cual sostenerse. Tendrán que depender en su totalidad de la providencia divina, sin la cual nadie podrá permanecer en pie ante la gran crisis final que se avecina. Será una verdadera prueba de lealtad y confianza, por la cual tendrán que pasar todos los que anhelan el reino de los cielos. No les será fácil a ningún cristiano llegar hasta el fin de la meta. Solo un fuerte lazo espiritual que los ate firmemente a su Redentor Jesucristo los podrá mantener en marcha por la ruta del Calvario necesaria para el bautismo del Espíritu Santo. Subtítulo número 2. Aguas amargas. En su travesía hacia el monte Sinaí, el pueblo tuvo una experiencia muy particular que de alguna u otra manera se ha de replicar para los últimos días durante la persecución de la nación judía y el pueblo cristiano.
En el capítulo 15 del libro de Éxodo, las Sagradas Escrituras narran que, cito, «E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 24. Al leer esta porción de las Escrituras, téngase presente que la gente que estaba murmurando contra Moisés, solo unos días atrás habían caminado en seco en medio del mar Rojo. Solo estaban sedientos, nadie se había muerto de sed. Nadie estaba agonizando, postrado en el suelo por falta de agua. Solo habían llegado a un momento en que necesitaban tomar agua, porque el agua con la que salieron de Egipto se le había agotado. Sencillamente estaban sedientos. Lo que ellos no sabían era que Dios los estaba probando. Dios tenía grandes planes para esa nación, pero esa nación tenía que pasar por el sedazo de la prueba. Es algo muy triste ser probado, pesado en balanza divina, y por haber sido hallado falto, ser rechazado. Durante el período de la persecución, Dios ha de probar a su pueblo uno por uno, de manera individual, como se prueba el oro para ser purificado a través del fuego. La iglesia moderna está repleta de quejillosos y débiles espiritualmente que nunca han sacado el tiempo apropiado para fortalecer su fe, de bulliciosos y amantes de las fiestas dentro de los templos y de las comilonas sabáticas, pero lejos están de tener una relación personal con su Creador. En el día de la prueba se tambalearán y maldecirán a la iglesia y a su Dios, porque no tendrán escapatoria. Su pecado los habrá acorralado. Continuando con el relato bíblico, dice, cito, «Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardaras todos sus estatutos, y ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador». Éxodo capítulo 15, versículos 25 y 26. En estas palabras, Dios nos revela la fórmula divina para salir victoriosos en la prueba y alcanzar el premio anhelado en tiempos de tribulación. Cada movimiento del pueblo hebreo estaba siendo monitoreado por Dios. No se movían sus pies sin que Dios no tuviera previamente un propósito determinado, dirigido a dejar una lección impregnada en sus corazones y a señalar eventos proféticos o mesiánicos a corto, mediano y largo alcance.
En Mara, Dios muestra su poder sanador y milagroso. No era una casualidad que el árbol que Dios le mostró a Moisés para sanar la amargura del agua estuviera en aquel lugar. Dios había hecho crecer ese árbol en la época precisa, teniendo en cuenta los eventos futuros. De la misma forma, Dios ha de preparar un escenario futuro para socorrer a su pueblo durante la crisis final que se nos viene encima. Suplirá las necesidades de su pueblo. El agua brotará aún en donde siempre hubo sequedad, y el fruto florecerá del árbol estéril. No habrá obstáculo, por grande que parezca, que Dios no haya ya planificado cómo ha de ser resuelto por el poder de su palabra y providencia. Como nunca antes, los que decidan su suerte con el Rey del universo verán día a día cómo la mano de Dios va apartando de sus caminos todo obstáculo que se les interpongan. Habiendo pasado la crisis de la falta de agua, Dios guió al pueblo a un lugar llamado Elim. Lo que sigue es algo realmente extraordinario. El lugar en donde acampó el pueblo hebreo había 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Téngase presente que el pueblo hebreo estaba en el desierto, rodeado de montañas y arena. En términos reales, la posibilidad de hallar un oasis en donde descansar eran muy remotas. Pero ahí, en Elim, muy cerca de Mara, lejos de toda posibilidad, había un oasis. Narran las Sagradas Escrituras, cito, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Éxodo capítulo 15, versículo 27. Subtítulo número 3. Un oasis profético. Esta historia pareciera la narración de un escritor de aventuras en el desierto de Sahara. Situaciones y lugares inventados por el autor para crear el escenario de su historia. Solo que en este caso, el que escribió la historia fue Dios y la convirtió en hechos reales con el poder de su grandeza. Investigadores de los eventos bíblicos hallaron el lugar mencionado en el manuscrito bíblico. Ya no hay agua, pero aún se encuentran palmeras. Sin embargo, aún no termina lo emocionante del relato bíblico. El lugar donde Dios condujo al pueblo para acampar tiene una representación profética en la que se ocultan la herencia del pueblo judío y la promesa del Mesías prometido, Jesucristo. Y si se me permite, diría que aún están reflejadas las fiestas solemnes judías. Las 12 fuentes de aguas eran una representación de las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob. Cada fuente de agua era una promesa para cada tribu del pueblo hebreo. Dios estaba dibujando en un gran lienzo la historia de la humanidad
y su plan de salvación para la raza humana. Las 70 palmeras eran la representación escénica de varios eventos por los cuales la nación judía habría de pasar. El profeta Jeremías había profetizado el cautiverio del pueblo judío en Babilonia a raíz de la toma de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 587 a.C., que duró 70 años. En el manuscrito bíblico leemos, cito: toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías capítulo 25, versículo 11. En el capítulo 52, Jeremías narra con lujo de detalles los acontecimientos de la toma de la ciudad de Jerusalén. He aquí algunos versos del pasaje bíblico. Cito: y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Jeremías capítulo 52, versículos 12 al 14. No obstante, estas palmeras representaban una profecía aún más significativa para el pueblo judío. La profecía de las 70 semanas reveladas por el ángel al profeta Daniel. Dios estaba colocando las columnas que exaltarían su palabra a través de los tiempos. Eran recordatorios, hitos de lo que habría de suceder, señales para las generaciones futuras y el fin de los tiempos, hasta que todas las cosas fueran cumplidas y la lucha entre el bien y el mal hubiera terminado, poniendo fin a una era maldita que el diablo inició y trajo muerte y dolor a todo el universo. Por su parte, el profeta Daniel había escudriñado el rollo del profeta Jeremías y descubierto que el cautiverio del pueblo judío en Babilonia duraría 70 años. Cito: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2. Subtítulo número 4. Oración intercesora de Daniel. Daniel, al darse cuenta de la proximidad del cumplimiento de la profecía del fin del exilio del pueblo judío, se afligió profundamente a causa del pecado del pueblo, rogando a Dios que perdonara la nación rebelde y no tomara en cuenta sus pecados. He aquí una porción de su oración. Cito: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente,
hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel capítulo 9, versículos 5 y 6. La continuación de la plegaria del profeta Daniel por su pueblo es desgarrante y piadosa. En ella enumera los pecados del pueblo y no escatima recurso alguno para desnudar ante Dios la maldad de la nación de Israel al apartarse de su Dios, Jehová de los ejércitos. Luego, en una oración intercesora, no menos desgarrante, interviene delante de Dios por su pueblo, trayendo a la memoria de cómo Dios había intervenido por la nación judía, los descendientes de Jacob en el pasado. Al final de la oración, con el alma hecha jirones y desfallecido, dice, cito: Inclina, Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel capítulo 9, versículos 18 y 19. La oración del profeta Daniel en este capítulo será un ejemplo a seguir para el pueblo de Dios al final de los tiempos. Una oración sincera que despierta la misericordia y bondad de Dios. Una oración que sale de lo profundo del alma sedienta por misericordia y gracia. No una oración a la que estamos acostumbrados, breves en nuestras habitaciones y largas en nuestros templos, vacías de sentimientos y falta de sinceridad, sin poder del Espíritu Santo. Que no nos engañemos, nadie verá a Dios sin haber confesado sus pecados y sin una vida de consagración y sólida relación con su Dios, única fuente de luz y verdad. La oración del profeta Daniel tuvo un resultado inmediato. Dicen las Sagradas Escrituras que, cito, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel capítulo 9, versículo 21. A partir de este texto, el ángel le explica a Daniel que su oración había sido escuchada y que él fue enviado tan pronto como se dio la orden al principio de sus ruegos. Y cito: y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel capítulo 9, versículo 23. La visión de la cual le habla el ángel
al profeta Daniel ya había sido representada cientos de años atrás, cuando el pueblo hebreo fue conducido por Dios al oasis de Elim, donde se hallaban 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Luego el ángel le da a conocer el significado de la visión. Daniel conocía muy bien los escritos del Pentateuco que Moisés había escrito. Como judío y hombre de letras, conocía muy bien el trayecto por el cual había caminado el pueblo en su éxodo desde Egipto al monte Sinaí. El número 70 era muy familiar en los escritos de Moisés, y su mente relacionó los eventos tan pronto como el ángel se los reveló. Le dijo el ángel al profeta Daniel, cito: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel capítulo 9 versículos 24 y 25. A Daniel no solo se le estaba dando a conocer una de las profecías más significativas para el pueblo judío y cristiandad venidera, sino que se le había dado sabiduría para que la pudiera entender. La estructura misma de la profecía era tan abarcante que representaba eventos desde la reconstrucción del templo de Jerusalén, que había sido destruido y quemado por los babilónicos, hasta eventos que tendrían lugar en el reino de los cielos 2300 años más tarde. Todos esos eventos estaban estrechamente relacionados con las fiestas solemnes que el pueblo hebreo habría de recibir como ordenanzas en el desierto por mandato del mismo Dios. Fin del capítulo número 19. Esta ha sido otra presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy. Tenga presente que nuestras obras están disponibles en la plataforma de Amazon. Si desea conocer más acerca de nuestro ministerio, visite nuestra página web www.lavozdeorion.org. Le estaríamos agradecidos si decide compartir este estudio bíblico con amigos y familiares. Será hasta la próxima. Gracias por su fina y amable atención.